Me parece que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de qué va. Ado está resumiendo en esta canción por lo menos varios de los recursos muy utilizados en el ámbito del rock, que no son necesariamente particulares del rock japonés, pero no aguanto más estas modulaciones. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado, con su más reciente canción que se llama Rockstar y que dice de la siguiente manera. Bueno, yo creo que tenemos... Arranca como una canción rockera, es algo ya diametralmente opuesto a lo que estamos acostumbrados en Ado, porque arranca con un coro muy interesante y que parece medio bluesero, ¿no? Que entiendo que haya querido darle esa connotación rockera con esa blue note que aparece en un momento en este coro maravilloso. Claro. Hermoso. Es como si estuviéramos en la escala de Re, la escala pentatónica de Re menor, pero bluesero, o sea, la escala blues de Re. Pero no se escucha el La en ningún momento, sino que va directamente al La bemol y le da esta sensación tan... Y por momentos parece... esas cuartas hermosas. Es tremendo todo, te recomiendo desde ya que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva sobre lo que está ocurriendo. Me gusta mucho esta variante de Ado, digo que es distinto más que nada porque las otras canciones de Ado podríamos enmarcarlas dentro de la gran dinámica del J-pop o pop japonés, con las infinitas variantes que tiene, y esto tiene una connotación específicamente más rockera, dado por el título de la canción, por supuesto, pero fíjate que ya la frase inicial, el o, que duplica la introducción luego con la aparición de las guitarras eléctricas muy bien saturadas y muy tiradas a la izquierda en algún momento, aunque están abarcando todo. En realidad hay una de la izquierda, otra de la derecha, hay muchas guitarras. Primera parte y segunda parte. Hermoso, ¿no? Y si hiciéramos eso con cuartas, ¿cómo quedaría? La cuarta es esta sonoridad que le da tanto poder al rock. Por ahora Re menor, hermoso. A ver cómo empieza a cantar Ado. Algo muy interesante que está ocurriendo es que está utilizando un solo recurso, que es este riff que primero ha utilizado con sus maravillosas voces, porque aparece más de una Ado en formato coral. Luego ese mismo riff bluesero lo replica en las guitarras eléctricas, a lo que se superponen también las voces de Ado, y cuando ingresa a cantar su voz está radializada, está convertida en una radio, se le han cortado los graves y los agudos para que suene tan mediosa, tan en el medio, y vamos a ver si en algún momento se abre porque está como contenida ahí, un recurso que ya hemos escuchado en otras canciones de Ado, que si no viste esos análisis te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Bien, me encanta esta variante rockera de Ado, y efectivamente luego de hacer toda la primera gran estrofa con esa voz radializada que lo hace muy característico, algo que también colabora con esta sensación de rock and roll que tiene esta canción en particular, al final se abre el panorama, se le devuelven los graves y los agudos que se habían ecualizado al principio de la estrofa y encara con un puente instrumental que replica lo que hacía en la introducción. Hasta acá. Dos recursos simplemente para hacer que esta canción ya sea tremendamente atractiva, así que avancemos un poquito más. Otra cosa muy interesante es el canto responsorial entre las voces de Ado y las guitarras. Fíjate que cuando ella en esta parte canta una estrofa, del otro lado se le responde con algún pequeño shake en la guitarra. Canta otro verso de la estrofa y se le vuelve a responder con otro shake de la guitarra. Estamos en el mismo contexto que antes. Una escala que no recuerdo que haya utilizado Ado, que es Re menor, básicamente. Pero si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna canción que todavía no hemos escuchado de Ado, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para que sigamos disfrutando de esta maravilla de Japón.
Bueno, efectivamente ingresamos al estribillo básicamente porque se escucha que dice Rockstar. No estoy leyendo la traducción en YouTube. Si te interesa comentarme sobre qué va la canción, que igual me parece que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de qué va. En esta sección aparece algo distinto por fin. El ascenso épico quebrado. Recordemos que en el canal le llamamos ascenso épico a la progresión de acordes que consta de el sexto grado de la escala, en este caso si bemol mayor, el séptimo grado antiguo de la escala, en este caso do mayor, y para que sea completo, el ascenso épico debería resolver en el primer grado, ya sea menor o mayor, ¿no? Pero en este caso, para ingresar al estribillo, empieza a ser el bajo que baja, otro de los condimentos rockeros más clásicos e interesantes que podemos encontrar. Así que Ado está resumiendo en esta canción por lo menos varios de los recursos muy utilizados en el ámbito del rock, que no son necesariamente particulares del rock japonés, pero eso también lo hace más interesante porque introduce su voz con sus gritos, con sus vacilaciones vocales tan interesantes que hacen que sea una canción explícitamente de Ado. Tremendo, ya quiero que sea agosto para que la pueda ir a ver. Este año viene a Argentina, es la primera vez que lo hace y la hemos descubierto el año pasado, así que ha sido muy gratificante saber que viene para acá y la vamos a ver. Así que si estás por ahí en agosto, recordá de, si me ves por ahí, pegarme un grito y charlamos un rato y comentamos a ver cuál es la canción favorita de Ado. ¿Cuál es tu canción favorita de Ado? Te leo debajo en los comentarios al respecto. Y para finalizar esta parte del estribillo, sol menor, fa mayor, ¿no? Porque el estribo arranca... El bajo que baja. ¿Por qué le llamamos el bajo que baja? Porque es la voz más grave, como si fuera la del bajo eléctrico, que está haciendo un movimiento descendente. Por eso es el bajo que baja. Fa mayor, mi bemol mayor. Y esto es muy interesante porque no hace una modulación técnicamente en este lugar, sino que toda la estrofa podría estar en re menor o re blues, porque está haciendo el coro detrás y el riff de guitarra con las cuartas. Pero el estribillo está en sol menor armónico, en realidad está en sol eólico, y cuando aparece el re mayor se convierte en sol menor armónico. Pero como es el cuarto grado de re, y no suena a que haya cambiado de tonalidad, sino que es simplemente la progresión de acordes del estribillo, podríamos hablar de una inflexión armónica, que es cuando uno amaga o parece que se va a ir a otra tonalidad, pero sin embargo transita un momento por ella y luego vuelve a la tonalidad original y veremos si eso se confirma. Efectivamente hemos vuelto al riff inicial que estaba en re menor, con lo cual confirmamos que el estribillo con 4 acordes, fíjate que acá también está bastante sencillo todo, no es, por ejemplo, como en el primer análisis, que entiendo que es un cover y que esta es una canción original, pero los artistas cuando eligen hacer un cover habitualmente lo eligen porque está dentro de o cerca del estilo que les gusta interpretar. La primera canción que escuchamos de Ado en el canal fue Aishite, 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 o la primera canción interpretada por Ado fue Aishite, 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 que es muy particular, tiene un sonido por momentos muy circense, muchísimos acordes y muy interesante. Pero acá estamos en el otro extremo. Fíjate además cuán polifacética puede ser Ado, que encaja muy bien en muchos contextos y se apropia de ellos, porque uno escucha esta canción y dice... es Ado, no cabe ninguna duda al respecto. Y además fíjate que le da toda la connotación rockera necesaria. Hay ciertas inflexiones de la voz de Ado que son muy específicas de ella, pero que en este caso en particular siento que el tinte de la canción es muchísimo más rockero, tradicional si se quiere, que en otras canciones que ya hemos escuchado interpretadas por ella. Hay ciertas inflexiones de la voz que la hacen muy rockeras, como esos graves ahí medio nasales, o esos gritos cuando va a los agudos tan delicados por momentos, esa variabilidad
o ductilidad que existe en las voces rockeras es muy característica y Ado me parece que está haciendo un uso muy apropiado de todos esos recursos, sabiendo también que es una gran cantante y que cuenta con muchísimos recursos vocales para poder apropiarse de la canción sin ningún tipo de inconvenientes. No hay sección más rockera que aquella que utiliza pocos acordes y de una manera bien rifiada con una guitarra eléctrica ahí sopesando el momento sin siquiera hacer un solo, porque en esta sección no hay un solo, es simplemente como un gran puente instrumental que tiene 2 acordes. Re menor y Do. Y además se escucha esta fortaleza de la cuarta en los graves, es decir, el acorde de Re menor es este y este es Do mayor. Están uno al lado del otro, pero la inversión que estoy escuchando es esta. Es la segunda inversión de cada acorde para que por debajo quede esta disposición de cuarta, que simplemente es la distancia que hay entre una nota y la otra. Si esta es la primera, segunda, tercera, cuarta. Simplemente significa eso. Y se escucha maravilloso. Ahora sí. Ahora sí hemos modulado. Esto es el estribillo, pero fíjate que cambió todo el contexto sonoro. Hizo un pequeño elevare primero con un sonido que ya hemos escuchado, un riser que ya hemos escuchado en otra de las producciones de Ado, pero ahora hace todo muy distinto, porque es muy usual en el J-pop y en la música de Ado que las modulaciones se produzcan un semitono o un tono hacia arriba, es decir, hacia la derecha en el piano o en cualquier instrumento. Mientras que acá, recordemos que el estribillo arrancaba en sol menor, acá decide arrancar esta variante del estribillo en fa sostenido menor, un semitono por debajo, y eso también es una indicación más de rock, porque está rompiendo con el patrón establecido dentro del ámbito del J-pop de hacer las modulaciones un semitono hacia arriba, y acá está haciendo fa sostenido menor, mi mayor, re mayor, do sostenido mayor. El bajo que baja, la misma estructura de acordes que en el estribillo anterior, pero un semitono por debajo. Y fíjate que cambió la dinámica también de lo que estamos escuchando. Parece más una canción de rock pop en este momento, porque hay una guitarra más acústica, está todo más tranquilo, no tiene esos riffs poderosos de la guitarra eléctrica que estaban soporteando antes, pero bueno, veremos cómo se desarrolla cerca del final de la canción. Llego hasta acá, no sé si llego al final. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido maravilloso esto, pero no aguanto más estas modulaciones. No, God. Bueno, efectivamente Ado hace otra vez el estribillo, pero en esta ocasión vuelve a la tonalidad original o a la inflexión armónica que comentábamos antes. Vuelve al sol menor, básicamente. Y no prepara ninguna de las modulaciones, porque la del fa sostenido apareció de repente y la del sol menor también, simplemente apareció algún pequeño puente con algún shake de la guitarra y vamos de una, ahora sí, al sol menor. Y esto es quizás la vuelta de rosca interesante, porque antes habíamos dicho que lo más usual es que las modulaciones se produzcan un semitono hacia arriba. Sí, es decir, a la nota más cercana cae hacia la derecha. Y dijimos, claro, lo primero que hace ella es, en vez de subir, bajar. Pero ahora, muy inteligentemente, hace un nuevo guiño hacia el J-pop y hace una nueva modulación subiendo un semitono, pero lo capcioso es que está volviendo a la tonalidad original, haciendo esa subida de semitono, porque había bajado un semitono y ahora sube un semitono. ¿Es una modulación? Sí, efectivamente, porque cambiamos de atmósfera sonora completamente, pero vuelve a la de la tonalidad original y ahora sí suena otra vez a J-pop. ¡Qué locura! I am rock and roll star. Maravilloso, suena muy bien todo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo esta clase de música, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido para que podamos seguir trayendo esta clase de música o cualquier banda, género o artista que recomiendes para que podamos escuchar, analizar y reaccionar, y esos videos van a ser dedicados especialmente para vos. Así que estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera.
Una vez deberíamos hacer algún análisis escuchando a Ado cantar a capela. Si tenés alguna información al respecto, por favor déjala escrita abajo en los comentarios. Pero la canción ahora finaliza en sol menor. Es como si todo el tiempo hubiéramos estado orbitando o a lo largo de la canción hubiéramos pasado por 3 grandes tonalidades. Re menor, sol menor, fa sostenido menor y volvemos a sol menor. Con lo cual esa cuarta en realidad ya la habíamos escuchado antes. Y termina efectivamente en sol menor. Otra gran producción de Ado, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizarla. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ado que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.